Bueno, vamos a proceder a iniciar esa mesa inaugural. No voy a presentarlos porque ya lo ha presentado el viceconsejero y dejo ya al director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos para que inicie esta mesa inicial e inaugure estas jornadas de transparencia. Sí. Bueno, ante todo, muy brevemente, dado el tiempo del que disponemos, dar las gracias a la Consejería de Presidencia, de Interior, Diálogo Social y Simplificación de la Junta de Andalucía por asumir el reto de organizar estas jornadas. Desde el Consejo de Transparencia y Protección de Datos supone la expresión de un compromiso con la transparencia que es precisamente también nuestro ámbito de trabajo. Nosotros hemos querido participar con esta moderación y la intervención de Israel Inmaculada y esperemos que tenga sus frutos. En definitiva, no dejan de ser unas jornadas de trabajo y de reflexión. También a la Secretaría de Transparencia, a María Ángeles Barea, por el esfuerzo y por todo el trabajo realizado, ¿no? Bien, tengo el honor de moderar la mesa inaugural que tiene por objeto el contexto y evolución de la transparencia en el marco normativo del derecho comparado. En ella participarán amigos de hace ya muchos años, Emilio Guichot, Concepción Barrero y Carlos Cordero, que son conocidos por todos. Digamos, lo que voy a hacer es presentarlos brevemente y después, tras unas pequeñas palabras de orden, empezaremos directamente las intervenciones, ¿no? Emilio Guichot es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, director del Instituto Universitario de Investigación Clavero Alévalo, consultor de organizaciones públicas internacionales y españolas, así como de entidades privadas. Tiene amplias, interesantes líneas de investigación enfocadas siempre desde derecho europeo, comparado y español. Son sobre la responsabilidad, la expropiación forzosa, la protección de datos personales, la transparencia, el acceso a la información pública y el derecho de los medios de comunicación. Tiene mucha importancia su participación en el grupo del Centro de Estudios Políticos Constitucionales de asesoramiento para la elaboración del proyecto de ley y en la tramitación parlamentaria de la Ley de Transparencia. Recibió el premio a la trayectoria profesional en protección de datos de la Agencia Vasca de Protección de Datos del año 2015. Ha impartido numerosas conferencias en estas materias y tiene diversas estancias de investigación en países estadounidenses, perdón, en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que toda esa trayectoria la hace idóneo, quizás más indicado para analizar el contexto de la ley de transparencia y su evolución. Concha Barreros, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, que tiene una amplia trayectoria docente e investigadora en diversas materias que le han permitido o que ha supuesto el reconocimiento de su trayectoria mediante el premio Fama a la trayectoria investigadora en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Sevilla, su edición del año 2021. En el ámbito de la transparencia ha formado parte de diferentes proyectos y grupos de investigación y es autora de numerosas publicaciones, entre las que destacan la monografía, junto con el profesor Guichot, El derecho de acceso a la información pública, recientemente en su segunda edición, y diferentes capítulos de artículos en revistas especializadas, entre ellos la necesidad de la reelaboración de la información, una causa de inadmisión precisada aún de aclaración, que se ha publicado recientemente en la Revista Española de Transparencia. Forma parte de consejos asesores de redacción de numerosas revistas especializadas. Es presidenta de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo y actualmente es miembro, en su condición de experto en la materia, en la Comisión Consultiva del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Analizará la Ley Andaluza de Transparencia, debilidades y fortalezas. Carlos Cordero, economista, MBA por el Instituto de Empresa y experto en desarrollo por la UNED y Organización de Estados Iberoamericanos, OI. Actualmente es socio director de Sustentia Innovación Social, es presidente y cofundador de la ONG Access Info Europe, es miembro del Comité de Ética de la Gestora de Fondo de Inversión Ética, Sociedad de Garantía Recíproca, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas Triple Balance Sanas. Profesor de ética en la acción humanitaria en la empresa, derechos humanos, transparencia, tanto en la administración pública como en la empresa, así como en inversión con impacto, entre otros ámbitos, en la Universidad de Deusto, Universidad Nacional a Distancia UNED y Universidad de Comillas.
Participa como experto investigador en discusiones internacionales, documentos de trabajo y políticas públicas en la Unión Europea y en Latinoamérica, todos en ámbitos de buen gobierno, gobernanza democrática, transparencia y derecho de acceso a la información, anticorrupción, debida diligencia, reporting y políticas públicas. Información sobre sostenibilidad corporativa, derechos humanos y empresas, desigualdad, responsabilidad fiscal, desarrollo, sostenibilidad, entre otros. Yo creo que queda claro su espacio de compromiso. Tiene una experiencia práctica de trabajo, más de 30 años en proyectos, auditoría, evaluación de investigación, estudio, desarrollo de metodología de medición, creación de políticas públicas, diálogos y capacitación en España y Iberoamérica y en diversos países europeos. Puedo seguir, pero creo que no acabaría. Va a analizar el derecho comparado y la situación tras la ratificación del convenio del Consejo de Europa de acceso a los documentos públicos, el convenio Tromsø. Y poco más. Solamente en relación al tiempo, el tiempo del que disponemos, que es bastante breve, tenemos que terminar a las 11, 20-25 minutos por intervención y dejando un pequeño espacio para debate. ¿De acuerdo? Sin más, tiene la palabra Emilio Guichot, Ley Andaluza de Transparencia, perdón, con el texto de la Ley de Transparencia y Evolución. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí, digo de nuevo, porque muchos de los que están enfrente son conocidos en todos los niveles y en todas las alturas. Estoy además aquí en mi ciudad, en un acto organizado, y le felicito por ello y le agradezco la invitación por la Consejería de Presidencia, con la colaboración del Instituto de Administración Pública. Y además vengo, por tanto, estoy un poco en familia y a celebrar un cumpleaños, el 10º aniversario, el 10º cumpleaños de la ley andaluza, con lo cual para mí es un día de fiesta ya pre-veraniego, que no vacacional, desgraciadamente. Y de lo que les voy a hablar es del contexto de la ley de transparencia y su evolución, que es el tema que me dio la organización y lo que también le agradezco, porque por una vez no voy a hablar de derecho, sino de cómo se cuajó la ley estatal y la ley andaluza, cuál fue el contexto político y el contexto socioeconómico de la misma. En 2013, que se aprobó la ley estatal, éramos realmente el único país, quitando a Luxemburgo, en Europa y Malta, que no tenía una ley de transparencia, lo cual era una laguna evidente. Ahí tienen un mapa con todos los países que la tenían, en verde oscuro los que tenían leyes, en verde claro tenían lo que nosotros llamamos reglamento, en ocre los que la estaban tramitando en ese momento. Por tanto, fue una ley esperada y que se hizo esperar. Desde luego, tener una ley no es todo. Los que hemos estudiado Derecho especialmente le tenemos mucho apego a la ley, yo se lo tengo, creo que es importante tener una ley avanzada, pero no basta. No basta si no tienes una administración dispuesta a cumplir y con la información ordenada, como ha dicho en su presentación el viceconsejero, si no hay una implicación social, no solo del ciudadano de a pie, sino de ONG activas. Aquí tenemos un representante de una de las más activas en España en esta materia, o otras como Cibio o como Amnistía, o como Transparencia Internacional. Y tampoco sirve si no hay una autoridad independiente que puede dar una respuesta rápida, gratuita en cuanto al recurso a la misma y con experiencia y con conocimiento. No bastan los jueces porque la información, si se consigue tras 3 años de espera o 4 que finalice el último de los recursos, pues ya no tiene ese poder para que los ciudadanos puedan participar y controlar la acción pública. Aquí tenemos al director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que es el que cumple esa función aquí en nuestra tierra. Bien, según las ONG que se dedican a esta materia, las leyes más recientes, por cierto, menos la nuestra, son las mejores leyes en la Europa del Este, incluso en Oriente Medio. La mejor ley, según estas ONGs, es la mexicana, seguida de la de India. Bien, eso demuestra que tener una buena ley no lo es todo. Fíjense, este es el ranking de las mejores y las peores leyes. Las mejores leyes tenemos a El Salvador, a Sierra Leona, a Sudán del Sur
y entre las peores tenemos, por ejemplo, a Bélgica o a Alemania. Pero claro, seguro que intuitivamente ninguno de ustedes creen que en Alemania haya menos transparencia real, administración dispuesta a cumplirla, ciudadanía implicada, independencia del órgano de control, que por ejemplo en Sierra Leona o en Sudán del Sur, donde no se pide información sino agua y que no te maten, en un enfrentamiento armado. No todo es tener una buena ley. Y de hecho, si comparan el mapa anterior con el de la corrupción en el mundo, hecho por otra organización internacional, verán que países que están en lo más alto en la calidad de sus leyes de transparencia, como por ejemplo México, están en lo más rojo, infernal, en materia de corrupción. Y lo mismo pasa con la India y lo mismo pasa con buena parte de Sudamérica. Sin embargo, los países que estaban peores en calidad de leyes de transparencia, en muchos casos son allá donde el sol resplandece y están más amarillo o naranja claro. Así que no todo es tener una buena ley de transparencia, sino haber creado un contexto, un cambio cultural, también se refería a eso el viceconsejero, haber apostado por la transparencia desde hace mucho y eso crea un círculo virtuoso en que a mayor apuesta por la transparencia, y no solo por la transparencia, pero eso es un elemento importante, pues se destierra con más facilidad la corrupción. Bien, ¿qué pasaba en España? Pues en España en 2013 no teníamos una regulación, una ley general de transparencia. Eso no quiere decir que no tuviéramos algunas normas, teníamos un artículo en la ley de patrimonio histórico que regulaba el acceso a los archivos, no a los de gestión, pero a los archivos históricos en el sentido amplio. Teníamos, como recordarán algunos de ustedes, un artículo en la ley de procedimiento, el artículo 37, desde el 92, que regulaba el acceso, pero con múltiples lagunas, y al calor de obligaciones europeas, teníamos una ley de información ambiental y una ley de reutilización de la información pública. Y es más, había otras normas sectoriales que establecían medidas de publicidad, por supuesto que sí, en subvenciones, en contratos, en empleo público. Es decir, no partíamos de la tiniebla absoluta. De lo que carecíamos era de una ley general de transparencia. Pero se produjo la tormenta perfecta, por utilizar el nombre de la película ya de hace muchos años, la tormenta perfecta de la transparencia. Y es que entramos y eso todos lo recordarán y hemos padecido, en la crisis económica, política y, por tanto, social a partir del año 2008. En que, preguntados los españoles cuál era el principal problema de España, pues en el segundo lugar, en el tercer lugar, aparecían los problemas relacionados con la corrupción y el fraude. Fíjense que en el año 2004 el Partido Socialista, que es el que ganó las elecciones, ya había prometido aprobar una ley de transparencia, pero pasó el periodo y no lo hizo. En el año 2008, en que volvió a ganar el Partido Socialista las elecciones, pues de nuevo se prometía en los mismos términos una ley estatal de transparencia. En ese periodo, 2008-2011, porque acuérdense que la legislatura hubo elecciones anticipadas, pues ya sí se movieron las cosas. Se movieron primero porque ya en España se consolidó Transparencia Internacional, organización internacional que tiene un capítulo en cada país, que empezó a presionar y a hacer informes sobre transparencia de las distintas administraciones. Se creó incluso una coalición pro acceso a la información del que formaban parte pues algunos académicos, archiveros de la función pública, ONG, reunidos con el gobierno. Esta es una foto que de hecho tomé yo de mi archivo personal, presionando, intentando apoyar la aprobación de una ley de transparencia. Y finalmente eso cuajó en que en el año 2010 un periódico afín al gobierno de entonces, El País, pues en su portada y en sus dos páginas interiores filtraba el borrador de anteproyecto de ley de transparencia que se iba a aprobar ese viernes en Consejo de Ministros. Como ven, ejemplar en papel, ya esto quedan pocos, que yo que estaba trabajando justamente en esa materia, pues con todo interés compré en cuanto salió la edición, aunque ya conocía el contenido. Pues lo cierto es que no se aprobó, se retiró del orden del día y no se aprobó en ese Consejo de Ministros. Y pasamos de ese periódico a este en febrero de 2011, el diario público, entonces en papel, también afín al gobierno de entonces, el gobierno se olvida de la ley de transparencia. Así que cayó en saco roto este intento que ya parecía casi cuajado. ¿Qué ocurrió después? Pues ocurrió que vino el movimiento 15M del 15 de mayo de 2011 como plasmación de ese descontento ciudadano
esa unión de crisis económica y política, una de cuyas reivindicaciones fue precisamente la aprobación de una ley de transparencia. Hay aquí algún error, se refiere a Dinamarca, tenía que haberse referido a Suecia, como ya nos ha dicho el viceconsejero, pero reivindicando, junto con otros lemas como democracia real ya, no nos representan, reivindicando la aprobación de una ley de transparencia en clave de indignados. Por coger la viñeta de El Roto, si yo lo he entendido bien, que perdido el esplendor de lo público y de la política en esa crisis de casos de corrupción y de crisis económica, se echó mano de los focos como una suerte de relegitimar la política y lo público. Y entonces comenzó la carrera, tras casi 35 años de inactividad, desde 1978 en la Constitución, cuyo artículo 105 también se nos ha recordado, prevé la aprobación de una ley de acceso a la información, comenzó en 2011 la carrera por la transparencia. UPyD se adelantó incluso al movimiento 15 de mayo, el 21 de junio una moción por unanimidad y por tanto también por el partido que sustentaba al Gobierno, pidiéndole al Gobierno que nada más y nada menos que en menos de 2 meses presentara un anteproyecto de ley de transparencia. Se reitera el 7 de junio tras el debate del Estado de la Nación. El 30 de junio, una de las conclusiones de ese debate, una de las resoluciones, instar al Gobierno a presentarlo, y el Gobierno de entonces, efectivamente, el 29 de julio, presentó un anteproyecto de ley, pero claro, con una trampa. Lo presentó en la misma rueda de prensa, estaba Rubalcaba de portavoz, en que se anunciaba la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Es decir, era un gesto ya cara a la galería. Eso no supuso que nos dejáramos de ocupar del asunto desde la universidad. Aquí yo personalmente frustrado porque no se había aprobado la ley de transparencia anunciada, pues por lo menos hice un documento con propuestas y fíjense los programas electorales a las elecciones de 2011. Ya no solo estuvo en el programa del Partido Socialista, sino en el del Partido Popular, en el de Izquierda Unida, en el de UPyD. Bien, se había convertido ya, por tanto, en un patrimonio común esa reivindicación. Comenzó la 10ª legislatura, como recuerdan, con cambio de gobierno, con mayoría absoluta del Partido Popular. El Partido Socialista y UPyD presentaron sus proposiciones de ley de transparencia, pero claro, ya entonces el partido en el gobierno quiso tener su propia ley de transparencia que había prometido en su programa electoral. Y efectivamente lo anunció el presidente Mariano Rajoy en el debate de investidura. Así que el 23 de marzo de 2012, muy rápido, como ven, desde las elecciones que fueron de 20 de noviembre de 2011, pues el 23 de marzo de 2012 se aprobó el primer anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y para intentar hacer las cosas de otra manera, se sometió a lo que entonces fue un procedimiento revolucionario en la elaboración de leyes, porque se sometió a un procedimiento participativo, se creó una web al respecto que admitía cualquier tipo de sugerencia ciudadana y que después hacía un informe global con cuáles habían sido estas. En un periodo muy breve de apenas 15 días se presentaron 3.669 observaciones por los ciudadanos. Los temas más debatidos, pues, si debía aplicarse también a la Casa Real, al Banco de España, a los partidos políticos, a los sindicatos, si debía reconocerse como un derecho fundamental el derecho de acceso, si había que cambiar el silencio previsto como negativo por un silencio positivo, o se reivindicaba, debía crearse un órgano independiente, consejos de transparencia, que no estaban previstos en ese primer borrador. Las expectativas ciudadanas eran altas en una ciudadanía descreída de la política, como hemos visto. Había un número importante, un porcentaje importante que había oído hablar de ese proyecto, el 35%, y lo valoraba muy positiva, bastante positivamente, mucho más de la mitad de los ciudadanos. Eso sí, ciudadanos descreídos que consideraban que lo más importante de entre las medidas de la ley era que hubiera sanciones en caso de incumplimiento. Esa era ya la base social. Mientras la sociedad civil ya había desarrollado iniciativas de transparencia, en esto Cibio fue una adelantada, que extraía información de boletines oficiales, por diferentes vías para ponerla a disposición de los ciudadanos en un lenguaje que pudieran comprender. Se creó una comisión de expertos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Las ONG pro transparencia redoblaron su presión, establecieron un decálogo de puntos que debía, en todo caso, recoger la nueva ley de transparencia. Hubo debate en los medios de todo signo político. Aquí tienen un artículo en El País, aquí tienen un artículo en ABC.
y hubo también las primeras valoraciones del anteproyecto por parte de los profesores universitarios que nos dedicamos a eso. Bien, continuó el proceso, hubo informes de la Agencia de Protección de Datos que se reflejaron plenamente en la ley, hubo un corta y pega del informe, de las conclusiones del informe en la Ley de Transparencia, para bien y para mal, informes del Consejo de Estado que puso de relieve algunas deficiencias técnicas, pero también algo que nos importa, y es que las comunidades autónomas no habían sido oídas, ni las administraciones locales, aunque iban a tener que aplicar la ley, y hubo críticas en la prensa porque no se dio publicidad a ninguno de estos informes. Bien, no les voy a poner el vídeo para no perder tiempo. Era un vídeo de la vicepresidenta entonces, Soraya Sáez de Santa María, presentando la ley. Solo decirles que se presentaron enmiendas a la totalidad. Se presentaron enmiendas a la totalidad por parte de Convergencia y Unión, el PNV, Esquerra, bien, toda una serie de grupos desde el centro hasta la izquierda y partidos nacionalistas. Eran debido no a la parte de transparencia, sino a una parte que a última hora se incorporó a la ley, como todos saben porque sigue estando ahí, que es el llamado buen gobierno, y que fue básicamente un puñetazo en la mesa del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para incorporar disposiciones que sancionaran los incumplimientos de las reglas de estabilidad presupuestaria. Y que ha quedado, en realidad, a mi juicio y el juicio ya general de los que estudiamos esta materia, ha quedado como un apósito que no tiene mucho que ver o nada que ver con la transparencia, y en el que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal pues está inédito en la parte de buen gobierno, precisamente por eso. Bien, retiraron su enmienda Convergencia y Unión y el PNV cuando se les garantizó que eran ellos mismos los que iban a sancionar esos incumplimientos y no una autoridad estatal, y el Partido Socialista se abstuvo aduciendo que estaba en desacuerdo con la parte de buen gobierno, no con la de transparencia. Había una voluntad inicial de acuerdo y sobre todo había un acuerdo, si me permiten la repetición, en que era una ley, ahí tienen manifestaciones, no las voy a leer, era la ley más importante que se podía aprobar en democracia tras la Constitución, una ley esencial para nuestra sociedad, tienen ahí declaraciones de representantes y diputados de todos los grupos políticos, o una ley urgente y necesaria. Los términos más repetidos en el debate parlamentario fueron regeneración democrática, corrupción, es lo que estaba detrás de ese impulso, como les he tratado de hacer ver. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que los representantes de Izquierda Unida y del Partido Socialista plantaron a la comisión que analizaba el proyecto de ley de transparencia. Adujeron que era incompatible negociar con no dar explicaciones por el gobierno de entonces del caso Bárcenas. Y ahí tienen las sillas vacías. Lo cierto es que se aprobó finalmente en el Congreso. Hubo una apreciación unánime de que se había mejorado la ley, pero, sin embargo, solo se aprobó con los votos a favor de partidos de centro o conservadores, pero en contra de todo el resto del espectro político. También votó en contra, no se abstuvo, sino que votó en contra el Partido Socialista. Y en esto no me resisto a dejar reseñado el debate entre los portavoces del Grupo Socialista y el Grupo Popular en el Congreso. El Grupo Socialista venía a decir que efectivamente la ley coincide en muchos de los contenidos con el anteproyecto que habían ellos mismos elaborado, pero que por razones de forma y de fondo pues no podían aprobarla, aunque que no concreto no podían aprobarla. El representante del Grupo Popular, ahora eurodiputado, Esteban Pons, pues vino a decir que el proyecto que se debatía era el proyecto del anterior gobierno socialista, solo que mejorado, y, por tanto, que no cometieran el error histórico de oponerse cuando somos nosotros los que presentamos el borrador redactado por ustedes, mejorados y convertidos en ley, o quedarán señalados para siempre en el rincón oscuro del Congreso. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque, y ahora vamos a ver el contraste con la ley andaluza, porque en casi todos los países que se han aprobado leyes de transparencia, efectivamente ha tenido el voto a favor de todos los grandes grupos del arco parlamentario. No fue el caso. Bueno, aquí tenemos la ley de 2013, con su preámbulo que se ha hecho repetitivo en las sentencias y en las resoluciones de autoridades de transparencia, donde se muestra a qué sirve la transparencia, a permitir el control ciudadano, en qué se gastan los fondos públicos, con qué criterios se adoptan las decisiones, enlaza con qué ocurre en el derecho comparado, y esa ley, la ley estatal, pues dio un plazo de adaptación de 1 año para el Estado, de 2 años para las comunidades autónomas y entidades locales, y se abrió al desarrollo reglamentario. Tienen aquí el mapa escrito de las leyes autonómicas actualmente vigentes. Ya ha habido tiempo incluso a una ley de segunda generación.
La Comunidad Valenciana ha aprobado ya 2 leyes de transparencia desde la ley estatal. Andalucía, como también se ha dicho en la introducción, la apertura de las jornadas por el viceconsejero, fue la primera en aprobar una ley tras la ley estatal, que además ha servido de modelo a buena parte de las leyes autonómicas. Bien, para concluir, me voy a centrar en cuál ha sido el proceso en la ley, brevemente, de aprobación de la ley andaluza. Recordarles, la ley estatal se apoya básicamente en 2 preceptos constitucionales: la competencia estatal para establecer las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, por una parte, y para establecer la igualdad en el ejercicio de los derechos, por otra, 149.1.1. La ley andaluza no se apoya en su articulado en un título competencial concreto, pero sí en la exposición de motivos, que lo conecta con el artículo 47 y 82 del Estatuto de Autonomía, y dejar constancia que el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007, dentro del derecho a una buena administración, en su artículo 31, previó expresamente, y en esto ha sido el único, como dentro del catálogo de derechos estatutarios, el derecho de acceso a la información pública. El derecho de todos a participar en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas, de las administraciones, información veraz. Así que estamos desarrollando un precepto estatutario. ¿Cuál fue el íter? Pues Andalucía se puso a trabajar cuando ya estaba tramitándose la ley estatal, pero no se había aprobado aún. En febrero de 2013 el Parlamento aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno a que elaborara una ley de transparencia y también a que le pidiera al Gobierno de la Nación que ratificara el Convenio Europeo de Trumps, de acceso a la información. Posteriormente comenzó una fase de recogida de aportaciones a través de una página web durante una serie de días que ahí tienen, de febrero a abril, donde se podían hacer sugerencias. Y como presentación de la iniciativa se hicieron unas jornadas sobre transparencia pública que, como muestra del impulso político que había detrás de ello, pues fueron aquí en la Cartuja y fueron inauguradas por el entonces presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán. Finalmente se aprobó el anteproyecto el 4 de junio de 2013. De nuevo se colgó en una web que permitía la interacción y se pidieron dictámenes a las autoridades competentes. Tras la dimisión del presidente Griñán, en la sesión de investidura de la presidenta Susana Díaz, se comprometió, como una de las medidas estrellas de lo que quedaba de legislatura, precisamente a aprobar la ley de transparencia. Nuevo anteproyecto, se incorporan las sugerencias de órganos consultivos y con eso se culmina el 18 de febrero de 2014 la aprobación por el Consejo de Gobierno del proyecto de ley. A partir de ahí hubo una fase, al igual que había ocurrido con la estatal, de comparecencias en el Parlamento de Andalucía, pues de una serie del Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, sindicatos y organizaciones empresariales, consumidores, ONG, archiveros y asociaciones de funcionarios y de expertos en la materia. Hay que decir, y este es el contraste, que no se presentaron enmiendas a la totalidad, en el caso de Andalucía. El debate de totalidad tuvo lugar en el pleno de 27 de marzo de 2014 y los intervinientes, de nuevo, hicieron esa apelación a términos como la regeneración democrática o la necesaria lucha contra la corrupción. El representante del Grupo Parlamentario Popular, y ese fue prácticamente el sentido de las enmiendas del Grupo Popular, lo que aducía es que, dado que la ley estatal contenía normas de buen gobierno, la ley andaluza pues debía hacerlo también. Ahora les voy a contar ya en el minuto que me queda qué pasó con eso. Bueno, finalmente se aprobó el dictamen y lo que quiero ponerles de relieve es que se aprobaron enmiendas de los 3 grupos parlamentarios de entonces. Hubo una voluntad, por tanto, de consenso y la ley de transparencia fue aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de 11 de junio de 2014 con un compromiso del Gobierno de entonces a estudiar la aprobación de una ley de buen gobierno. Aquí tienen la foto del hemiciclo de entonces, unos están, otros ya no, en la aprobación. Y por último, y esto es lo último que les voy a decir para darle el panorama completo, la ley preveía desarrollo reglamentario y a día de hoy se han desarrollado en 2 decretos. Uno que regula las unidades de información, en las que muchos de ustedes forman parte o algunos de ustedes, y otro que regula los estatutos del Consejo de Transparencia, y aquí tenemos a su presidente. No se ha llegado a aprobar un decreto general, aunque se ha barajado y se ha elaborado, de desarrollo de la ley,
porque, como también se nos ha dicho en la introducción por el viceconsejero, se ha estado pendiente a que en el año 2022 se creó un grupo de expertos para reformar la ley estatal y entonces se decidió esperar a ver si había una reforma para ya acomodar la ley y, en todo caso, el decreto a su contenido. Así que aquí tienen el contexto y ahora van a ver algo sobre el fondo. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Barrero, Ley Andaluza de Transparencia de Habilidades Forzadas. Perdón un segundo, que me ubique y ponga el agua en alguna parte. Gracias, Emilio, por tu enfoque y exposición. Bien, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de participar en esta jornada, de compartir esta mesa con compañeros, con amigos tan queridos y encontrarme también entre el público con muchas personas conocidas. Muchas gracias también al moderador por sus palabras de presentación. Voy a intentar ser breve, pero estoy un poco afónica, tengo faringitis, no cunda el pánico, no tengo ningún virus que sea objeto de contagio, pero sí la verdad es que estoy incumpliendo el consejo médico de guarda silencio en los próximos días. Espero pues que la voz me acompañe hasta el final. La Ley Andaluza, debilidades y fortaleza. Este es el título propuesto por la organización para esta intervención, en la que creo, por tanto, que se me pide hacer balance de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía y de su aplicación. La celebración del 10º aniversario de su promulgación constituye, desde luego, un momento propicio para ello, para pararnos a pensar qué hemos hecho, si lo hemos hecho bien, qué problemas se han presentado, qué extremos de ese régimen jurídico son, en su caso, susceptibles de mejora y en qué sentido. Me gustaría comenzar con una afirmación, y es que la ley, se acaba de decir, aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, merece una valoración global positiva. Es una buena ley que, como destacó el Consejo Consultivo en su dictamen al anteproyecto, avance en la implantación de mayores cotas de transparencia, cumpliendo acertadamente con su papel de complemento y desarrollo de la Ley Básica Estatal. La norma, además, es un mérito que debe reconocérsele, se le convertirá, fue la primera en aprobarse, en referente de las disposiciones autonómicas posteriores que reproducen muchas de sus soluciones. La norma, no puedo detenerme en ello, delimita en términos amplios su ámbito subjetivo de aplicación y acrecienta, de una parte, las exigencias de transparencia de la norma estatal, al ampliar las obligaciones de publicidad activa, la información que por propia iniciativa han de ofrecer los sujetos vinculados por ella. Concreta el contenido de cada una de las categorías objetos de publicidad de dicha norma y crea otras nuevas surgidas por lo general del desarrollo de obligaciones integradas en alguna de ellas. Su catálogo de obligaciones de información tiene además el carácter de mínimo, puede ampliarse y ya tenemos muchos ejemplos por las disposiciones que regulen concretos sectores de la actividad o por las que reglamentariamente pueda establecer el Consejo de Gobierno o las entidades locales. La ley incide también, aunque en menor medida, dado el alcance más limitado de sus competencias en este ámbito, en la segunda faceta de la transparencia, la entrega de información como respuesta a la petición de acceso que puede efectuar cualquier persona. En este ámbito cabe destacar que para la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales redujo a 20 días el plazo de un mes para resolver y notificar las solicitudes previstas en la norma estatal. Mantiene, sin embargo, acertadamente el carácter negativo del silencio. El silencio positivo no casa sencillamente con la naturaleza del derecho de acceso. Carece de virtualidad práctica ante una obligación de hacer como es
la de entregar la información. Así se demostró en aquellas comunidades autónomas que se decantaron por esta opción. En cualquier caso, una modificación del sentido del silencio pasa hoy por una reforma de la Ley del Estado, después de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 104/2018, declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia de Aragón en este punto. No parece, además, que sea esta la intención si nos atenemos a las conclusiones del grupo de trabajo creado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el marco del cuarto Plan del Gobierno Abierto para la reforma de la ley estatal. Ahora bien, que el silencio deba ser negativo no significa que no pueda y deba denunciarse su práctica. Llama mucho, en efecto, la atención, según datos facilitados por el propio Consejo de Transparencia andaluz, que el 73,5% de las reclamaciones presentadas en 2023 lo fueran frente a resoluciones presuntas. Es verdad que en muchos casos la información se ofrece durante la tramitación de la reclamación, pero en todo caso se produce aquí un incumplimiento grave de la ley al que deberíamos hacer frente. Constituye, a nivel general, una de las principales debilidades del sistema de transparencia que se ha instaurado. La ley de 2014 introdujo además una regulación del régimen sancionador que supera en su ámbito la parquedad y las insuficiencias de la norma estatal en este punto y creó su propia autoridad independiente de control, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Es la única entidad a día de hoy que aúna esa doble condición. Su labor, creo que es justo destacarlo, ha resultado verdaderamente fundamental para la comprensión y la garantía de este derecho. Ha contribuido, además, decididamente, lo que creo que es también positivo, al acoger, en buena medida, los criterios interpretativos del Consejo Estatal a la consolidación de una doctrina sustancialmente uniforme por parte de todas las entidades de esta naturaleza sobre las grandes cuestiones de la ley, como los límites al derecho o la causa de inadmisión. De su buen hacer da cuenta el hecho de que la práctica totalidad de las sentencias recaídas hasta la fecha sobre sus resoluciones han sido favorables a sus tesis. En conclusión, y es desde luego una valoración puramente personal, estamos ante, perdón porque se me olvida esto siempre. En conclusión, creo que se puede decir que estamos, como decía al principio, ante una buena ley que sí, inicialmente, y al igual que ocurrió con la estatal, pudo suscitar algunos recelos, resistencias. Hoy puede considerarse una norma plenamente implantada, aunque hay que decir también, después volveré sobre ello, desigualmente implantada. Para su implantación ha sido, desde luego, fundamental el esfuerzo realizado desde los ámbitos más diversos, organizaciones no gubernamentales, archiveros, periodistas, la propia ciudadanía, y ha sido también fundamental el compromiso mostrado y el trabajo realizado por los sujetos obligados, especialmente por las administraciones públicas en la introducción de aquellos cambios organizativos y de gestión que esta nueva regulación requería. Ahora bien, ello no significa que no se perciban también, naturalmente, algunas debilidades en la propia regulación normativa o en su aplicación. O dicho de otra manera, que quizás me guste más, que no existan indudablemente retos a los que deberíamos hacer frente tras esta primera etapa de creación y consolidación de este ordenamiento. En el plano normativo, y hablando de Andalucía, sabemos que está pendiente la aprobación del Reglamento de Desarrollo de la Ley. En abril de 2022, si estoy en lo cierto, el Consejo de Gobierno inició su tramitación que, hasta donde sé, no se ha seguido hasta ahora, en espera de ver si fragua y en qué término la reforma de la Ley Estatal de Transparencia. Ese grupo de trabajo, al que ya se ha hecho mención aquí, elaboró unas conclusiones que se presentaron en septiembre de ese mismo año 2022, aunque no parece que hasta el momento se haya avanzado más. ¿Qué extremos del régimen vigente precisan de una mayor y mejor regulación que, en parte,
podría hacer el reglamento dentro del doble límite marcado por su rango y el derecho básico estatal en el ámbito, en primer término, de la publicidad activa. Por supuesto, puede ampliar las obligaciones de esta naturaleza. La ley la habilita para ello. Ahora bien, creo que la introducción de nuevos contenidos de publicidad debe valorarse bien desde la base ofrecida por la propia finalidad de este ordenamiento. Si las normas sobre transparencia pretenden el control por los ciudadanos sobre cómo se toma, cómo se ejecutan las decisiones públicas y qué manejo se hace de los recursos, tiene pleno sentido y tomo como bastón de muestra la contratación pública que se informe, por ejemplo, sobre el número de contratos celebrados, su objeto, las modificaciones sufridas o el precio. Pero no sé si lo tiene tanto que esa exigencia de información se extienda a otros extremos, como el lugar de presentación de las ofertas o la fecha establecida para su apertura. Esa es, sin duda, información fundamental para los licitadores, pero que carece de relevancia para la ciudadanía o que indirectamente la presenta. Creo, y es también una opinión, una valoración personal, que en este tema de la ampliación de las obligaciones de publicidad hay que ir con prudencia. No se es necesariamente más transparente por publicar más cosas y en más sitios si esa ampliación no va acompañada de otras medidas. Habría que pensar también, de otra parte, si no deberíamos caminar hacia un modelo que adecúe más y mejor de lo que hace la normativa vigente el contenido y alcance de la publicidad activa a la naturaleza, características y situación de los distintos sujetos obligados, dado que estos sujetos son muchos y de naturaleza muy heterogénea. Están desigualmente vinculados por la norma, los hay íntegramente sometidos a sus mandatos y otros que solo lo están en el ejercicio de sus actividades sujetas al derecho administrativo y disponen de recursos, de medios muy diferentes. No está, evidentemente, en la misma situación a la hora de informar la Administración de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, que muchos municipios de reducido tamaño y población que en muchos casos carecen de los medios adecuados para la prestación de sus servicios básicos. De hecho, en el grupo de trabajo para la reforma de la ley estatal se suscitó un debate muy interesante que es previsible que se traslade al ámbito autonómico entre quienes se mostraban partidarios de limitar el número de obligaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes o, al menos, establecer una eficacia demorada en el cumplimiento de algunas de ellas, y quienes, por el contrario, se oponían a cualquier intento de rebajar los derechos ciudadanos por el mero hecho de residir en municipios con menos habitantes. Es hacerle, se decía en resumen, ciudadanos de peor condición. Las conclusiones finales optan por recomendar la adopción por las administraciones autonómicas de medidas de apoyo a las entidades locales que lo precisen, especialmente por parte de las diputaciones. Una previsión, por cierto, que ya está incluida en la Ley de Andalucía, aunque creo con desigual resultado en su aplicación. Estamos ante un debate muy interesante en el que no deben de perderse de vista los propios datos aportados por la realidad. En el caso de Andalucía, el informe del Consejo de Transparencia correspondiente a su actividad en el primer trimestre de este año da cuenta de la existencia de 330 reclamaciones en materia de acceso a la información. De ellas, 247 frente a entidades locales, en la mayoría de los casos porque no habían contestado a la solicitud de acceso en el plazo establecido o porque habían resuelto aplicando causas de inadmisión que sencillamente no están previstas para hacer frente a la falta de medios a la hora de informar. Se registraron, de otra parte, 32 denuncias en materia de publicidad activa, 26 se referían igualmente a estas entidades. Resultaban también muy significativos en este sentido
los datos que ofrece los informes sobre el plan de control e inspección del Consejo sobre publicidad activa para los ejercicios de 2023 y 2024, que en la segunda de sus líneas se propone controlar el cumplimiento de una de las obligaciones de transparencia que es objeto de un mayor número de denuncias, la que se refiere a la publicación de las actas de las sesiones plenarias de las entidades locales. En el informe se da cuenta del análisis tras un proceso de selección de 20 entidades. El informe del Consejo, presentado en octubre de 2023, destaca que solo 3 de ellas ofrecían la información correctamente. 11 lo hacían de manera incompleta, en 5 era inexistente, una entidad local de las examinadas ni siquiera tenía página web, por lo que el Consejo incoó los correspondientes procedimientos para requerir la subsanación de los incumplimientos. 10 de ellas lo hicieron, con lo cual quedaban 7 en esa situación. En el posterior informe de febrero quedaban ya solamente 4, lo que llevó al Consejo a iniciar los procedimientos para instar a los responsables la incoación de los correspondientes procedimientos sancionadores. Me he enterado esta semana que de esas 4 que había en febrero, 3 ya lo ha hecho, solo una sigue incumpliendo con la obligación de difundir esa información. Sigue, pues, existiendo dificultad para el cumplimiento de la norma por algunos de los sujetos obligados. Especialmente preocupante, creo, en el ámbito local, aunque no son los únicos. Si se leen esos informes sobre los planes de control de la publicidad activa del Consejo, se aprecia también pues, que lo hay en el ámbito de corporaciones, federaciones deportivas, entidades privadas que reciben fondos públicos. Hay que seguir, por tanto, implementando medidas utilizando las ya previstas en nuestro ordenamiento para garantizar el correcto cumplimiento de la publicidad activa, sin perjuicio de que se valore esa posibilidad de adaptar su contenido y alcance a la naturaleza y características de los distintos sujetos vinculados por la norma. En este ámbito de la publicidad activa, finalmente, parece también necesario avanzar tanto normativamente, lo que en buena medida puede hacer el Reglamento de Desarrollo de la Ley, como en el ámbito de la gestión, sobre las medidas que efectivamente aseguren que, como la propia ley andaluza exige, la información se entregue a todos de manera clara, estructurada y entendible, sea de fácil acceso y esté actualizada. Lo que pasa, evidentemente, por su buena ordenación, clasificación y localización. El reto al que hoy nos enfrentamos, y es también una impresión personal, no está tanto, creo, en seguir ampliando la información que se entrega a la ciudadanía, cuanto en el cómo, dónde y cuándo se difunde y por cuánto tiempo ha de estar disponible. El propio Consejo de Estado, en su dictamen al fallido Reglamento de Desarrollo de la Ley Estatal, dijo que eran extremos imprescindibles para lograr una correcta y eficaz aplicación de las previsiones legales. Cabe también destacar la importancia en este sentido de mecanismos de sistemas que permitan medir el cumplimiento efectivo de estas obligaciones. Me consta que el Consejo Andaluz de Transparencia lo está haciendo. Me voy a referir, no obstante, porque no he obtenido datos de la entidad andaluza al último informe del Consejo Estatal correspondiente al año 2023. Contiene datos muy interesantes, no puedo detenerme en ello, les recomiendo su lectura sobre la forma en la que se entrega la información pública en relación con cada una de las categorías legales. Denuncia con carácter general cómo existe mucha información, lo que induce a confusión, que no está vigente, que está desactualizada, que no se encuentra debidamente ordenada, que no está completa, lo que aprecia especialmente en el ámbito de la contratación pública o que no es fácilmente accesible. Normalmente porque se remite a plataformas como la de contratos del sector público o a la base de datos de subvenciones, donde
dice que existen miles de registros donde no resulta siempre fácil localizar la información exacta que se busca. También destaca la entidad estatal que no siempre se utiliza un lenguaje claro y comprensible. En este sentido, pues ha hecho ya clásica la referencia a una encuesta que hizo el Defensor del Pueblo. Puede consultarse en Internet, en que a la pregunta de si era entendible el lenguaje de la administración pública, el 43,1% de los encuestados pues contestó que para nada. Hay, por tanto, que seguir mejorando tanto en el ámbito de la regulación normativa como en el ámbito de la gestión sobre esta importante materia. También, en segundo lugar, y más brevemente, existen cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública precisada, de reflexión y de aclaración, al margen que habría que introducir algunos plazos y de precisar algunos extremos de la regulación legal. Creo que hay una cuestión muy destacada sobre la que debe pensarse, que es la relativa a las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso recogidas en el artículo 18 de la ley estatal. Es evidente que la norma reglamentaria andaluza no podría añadir nuevas causas ni tampoco suprimir ninguna de las previstas en esa norma. Es más, es discutible que pudiera hacerlo la ley autonómica tras la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 104/2018. Ahora bien, sí que sería preciso concretar, y para ello se cuenta con la consolidada interpretación del Consejo de Transparencia, esos conceptos jurídicos indeterminados en torno a los que se articulan. Por ejemplo, cuándo cabe estimar que la información se encuentra en curso de elaboración o puede ser considerada auxiliar o de apoyo. Cuándo, para suministrarla, se precisa esa acción de reelaboración que la ley andaluza excluye ante un tratamiento informatizado de uso corriente. O cuándo una solicitud puede ser calificada como manifiestamente repetitiva o presenta un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley. La tarea no es fácil porque ha de conseguirse, creo, un adecuado equilibrio entre la previsión de reglas generales y la atribución a la Administración pública del margen de actuación necesario para decidir en función de las circunstancias de cada supuesto. Pero parece conveniente, me atrevería a decir incluso que obligado, porque las causas de inadmisión se han convertido en la verdadera vía de escape del derecho de acceso a la información tan ampliamente reconocido, mucho más que los límites al derecho establecidos en la norma. Podría ofrecerle ahora muchos datos sobre el particular, me voy a quedar con uno. La propia Junta de Andalucía informa en datos actualizados al 31 de diciembre del año pasado que la cuarta parte de las solicitudes presentadas fueron inadmitidas. Hay también datos que resultan muy ilustrativos sobre la causa más frecuente, más aplicada, pero no voy a entrar en ello. Habrá, no obstante, en esta materia que permanecer atentos al debate abierto con ocasión de una posible reforma de la ley estatal sobre el mantenimiento o no de estas causas, de cuáles de ellas y, en su caso, de qué términos, porque sí, parece que hay consenso en que este sería uno de los extremos necesitados de una nueva regulación. Para concluir, alguna referencia muy breve a una de las cuestiones más deficitarias de la regulación legal y en la que probablemente la reforma sea hoy imprescindible: la garantía de la ejecución de las resoluciones de las autoridades de transparencia. Las leyes, no lo hace la estatal, no lo hace la andaluza, no contienen previsiones sobre el particular. Ahora bien, no debe olvidarse que, como toda resolución administrativa, tiene carácter ejecutivo, procediendo, en caso de incumplimiento, su ejecución forzosa. Ocurre, sin embargo, que los medios de ejecución forzosa establecidos en la Ley de Procedimientos no se adecúan a la naturaleza del acto a ejecutar. El que mejor podría venirse a ella, la multa coercitiva, requiere además de expresa previsión legal. Y la ley andaluza, a diferencia de lo que hace ya la ley de Valencia, no prevé esta posibilidad.
Es imprescindible y creo que se puede decir que existe un amplio consenso sobre ello en la doctrina y en el seno de las propias autoridades de control sobre la necesidad de reforzar su posición en caso de incumplimiento de sus resoluciones, atribuyéndoles potestad sancionadora. La ley andaluza tipifica, de hecho, como infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa cuando se haya desatendido el requerimiento expreso de la entidad, así como el incumplimiento de sus resoluciones en materia de acceso a la información. Pero la entidad carece de potestad para sancionar. La ley solo le reconoce la facultad de instar al órgano competente, que queda obligado a ello, la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, con lo que, en definitiva, la sanción queda en manos del propio sujeto incumplidor. No sé si ese puede considerarse un modelo, una medida muy efectiva. De todas formas, debe recordarse que no hace falta ninguna nueva disposición, ninguna reforma normativa es suficiente con el derecho que tenemos para que pueda trabajarse en pro de que todos los sujetos vinculados por la ley estén realmente en condiciones de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia. Naturalmente, podría detenerme en otras cuestiones, pero he llegado al tiempo que se me había asignado y no quiero demorarme. Concluyo, pues, como empecé, dando las gracias a los organizadores de este encuentro por haber contado conmigo, por haberme permitido participar en esta jornada sobre una ley que seguí con todo interés desde que se iniciara su tramitación, que no he dejado de estudiar desde el momento de su promulgación. Recordaba antes una jornada celebrada en la antigua sede del IA, en la calle Juan Antonio Cabestany, hoy un supermercado al que voy con frecuencia cuando la ley se promulgó, y espero pues tener la oportunidad de seguir estudiándola a partir de este momento. Por supuesto, pues estoy a su disposición para cualquier cosa que deseen preguntar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Concha. Yo creo que estas dos intervenciones dan para una jornada de 3 días. Tiene la palabra Carlos. El convenio Troms. Bueno, pues lo primero es agradecer la invitación. Primero porque, aunque tengo acento madrileño, soy de familia de origen andaluz y es un placer para mí estar aquí. Segundo porque, bueno, Emilio ha contado la historia según su percepción desde el inicio. Yo la viví también. En el 2004 hicimos el informe Transparencia y Silencio, que fue el primer informe de estudio que se hizo en España con 17 países, y nos dimos cuenta que en el 2004 en España nadie sabía que existía el derecho de acceso a información. Y cuando digo nadie, es nadie. Ni administraciones públicas, ni ciudadanía, ni periodistas, ni políticos, ni nadie. Fue un momento pues convulso también, porque fue un cambio. Empezamos el estudio con el gobierno del presidente Aznar y en mitad del estudio se cambió al gobierno del presidente Zapatero. Y los que en el estudio eran medios afines al gobierno después se convertían en medios de oposición por el estudio como era, cómo recogíamos la información. Y fue súper interesante porque nos vimos que primero había un gran desconocimiento, había una cultura que no favorecía la transparencia en la administración pública, pero tampoco en la sociedad y tampoco en los medios de comunicación. No existía esa cultura. No se conocía el derecho. Bueno, voy a hablar de Thompson, pero antes quería dar un poco de contexto. El derecho de acceso a información, pese a que hay acercamientos normativos desde nuestro punto de vista no correctos, no es un derecho administrativo. No es un derecho que busca la eficacia de la administración pública. El derecho a acceso a información es un derecho fundamental, es un derecho que es un instrumento, un requisito para la gobernabilidad democrática. Y si no lo entendemos así, vamos a seguir pegándonos directamente con una situación de desafección de la sociedad frente a diferentes instituciones, no solo la pública, sino la privada también.
Y esa realidad la estamos sufriendo en todo el mundo, no solo en Europa. Todo el mundo. Y surgen alternativas a la democracia. Y entonces, creo que es muy importante entender que no es una meta, sino es un requisito. Es un derecho que tiene la ciudadanía. Y sobre él se construyen otros derechos. Derechos pues, relacionados con la salud, relacionados con el medio ambiente, relacionados con la economía, con las relaciones, otro tipo de relaciones en nuestras comunidades. Y sin ese derecho es muy difícil trabajar otros derechos. Por eso el derecho a acceso a información es un requisito en el periodismo, porque requieren información para informar sobre casos, pero también es un derecho necesitado cuando intentamos abordar temas de salud pública o cuando intentamos abordar retos globales como cambio climático. Entonces, desde ese lado es donde se parte el derecho a acceso a información. El convenio Aarhus precisamente tiene esa lógica. Toda la información a priori es pública, toda, excepto aquella que pueda afectar a otros derechos. Y entonces esa es la lógica del derecho. No es voy a decir lo que voy a publicar y a ver si sirve a la ciudadanía o a la ciudadanía en sentido como personas, pero también instituciones privadas y públicas, sino es justo al contrario, es la lente es un requisito y ahí pues estoy de acuerdo con Emilio, una ley no basta. En los estudios que hemos hecho para la Unión Europea y para el Consejo de Europa, para otros organismos, la UNESCO, vemos que realmente puede haber leyes muy buenas, pero después requieren recursos, requieren organización administrativa y requieren sistemas de información, requieren procedimientos y requiere también un conocimiento de la ciudadanía. Uno de los problemas que hay también es que la propia ciudadanía no conoce el derecho, no se reconoce en el derecho. Y es fundamental para que el derecho sea eficaz al final. El convenio Tromsø, y yendo un poco a lo que me han pedido que hable, bueno, a nosotros nos pidieron que hiciéramos un estudio para el Consejo de Europa sobre cómo un análisis comparado del convenio Tromsø y de normativas. El convenio Tromsø es un convenio que surge en el Consejo de Europa y en el que se han ido digamos, firmando y aprobando y entrando en vigor en diferentes países. Como pueden observar, pues son países muy variados, pero fundamentalmente son países que o bien vienen de la órbita de los del norte, que tienen una tradición de transparencia, aunque no tienen las mejores leyes, pero sí tienen una tradición de transparencia tanto en la ciudadanía como en la administración pública, y después del lado del este, fundamentalmente por varios motivos. Uno es que, en efecto, cuando se quieren unir a la Unión Europea, pues uno de los requisitos es que tienen que tener una serie de leyes y una de ellas normalmente están relacionadas con la ley de acceso a la información y a la transparencia. Otras son de buen gobierno, etc. Y, bueno, el caso de Ucrania y pues otros es también por la cercanía, bueno, pues por razones evidentes de geopolítica, y después, bueno, pues tenemos España, ¿no? Dentro de este convenio, pues hay muchas cuestiones, pero bueno, una que es fundamental es el enfoque de que es un derecho fundamental, el derecho a acceso a información, y no es una prerrogativa de la administración pública. Hablando de cosas concretas, pues una de las cosas que a ustedes les puede interesar es el tema de los plazos. Hay un promedio más o menos de 11 días de contestar una solicitud, pero también existe la posibilidad de que haya extensiones, ¿no? En general, normalmente son menos de 15 días lo que requieren las leyes que están bajo este convenio.
tiene que haber un acuse de recepción inmediato dentro de los 5 días, según se recibe. Pueden existir, pues pedir aclaraciones al solicitante, e incluso se puede transferir a otra institución pensando que la institución que recibe la solicitud no es la más adecuada o no es la que tiene. Entonces, puede existir. Entonces, pues también se dan unos plazos para eso, y después existe la lógica de apelación. La apelación, que puede ser, como veremos más adelante, interna o externa a organismo independiente. Y ahí se dan, pues más, normalmente, como es un derecho, pues se le da más plazo al solicitante, que es el titular del derecho, y después se le exige más reacción rápida a la administración pública, que es el sujeto obligado. Como en todos los casos pasa, ¿no? Si miramos las formas de acceso, pues hay la mayoría, pues hablan de o bien vas y ves directamente los documentos o bien envían una copia. Lógicamente, cuando estamos hablando, si hablamos pues hace 20 años, pues era más factible normalmente que se enviaran copias. Ahora mismo, pues muchas veces pues se envían por internet o bueno, por correos electrónicos. Es muy interesante que siempre se dice que se diga, o sea, que se envíe en cualquier formato disponible. Y normalmente muchas de las leyes establecen el es preferible por el demandante de la información, por el que hace la solicitud. Entonces se puede solicitar que esa información. Después hay 2 casos muy característicos. El de Finlandia, que puedes, aparte de entregarte la documentación, que haya previamente una explicación oral, y con lo cual para temas de urgentes, pues que se dé una información oral que explique esa información que se te va a dar. Y en el caso de Armenia, algo parecido, pero fundamentalmente por proteger al solicitante, por el tema de que por si puede haber un tema de seguridad de la persona que pregunta. Bueno, excepto en la parte de archivos de archivos antiguos, pues normalmente se suele dar en digital. Dar en digital tiene su aqué también, porque muchas veces no es un formato legible o procesable por la persona o las personas que solicitan la información, que eso es fundamental. Y ahora mismo, pues una de las cosas que plantea el Thompson también es que haya una legibilidad mecánica del archivo digital, con lo cual pues haya sistemas que permitan procesar la información de manera automática. Y, bueno, como decía, puede referirse a otras fuentes donde esté esa información. Hay veces que simplemente las leyes establecen, bueno, que basta con indicar dónde está la página web. La profesora ha mencionado precisamente el tema de que muchas veces te referencia a bases de datos, páginas web, que son absolutamente pues muy difíciles de procesar por la persona que solicita, o bien por la accesibilidad del conocimiento, o bueno, por el trabajo que requiere explotar esa información. Entonces, se considera una buena práctica que si la institución que recibe esa solicitud no solo sabe que esa información no la tiene ella, pero sabe en qué página web está, pues que se la pase directamente, ¿no? Se la envíe directamente. Después tenemos el otro problema del acceso parcial. Aquí nos encontramos, bueno, el derecho a acceso a información no es un derecho absoluto, lógicamente, porque ningún derecho, excepto el de la vida, es absoluto. Y entonces hay colusión con otros derechos. Y ahí entraré después en las excepciones que se planteaban, que han sido mencionadas previamente. En esa colusión de derechos, la institución tiene que hacer un análisis de si alguna de la información que se da puede afectar a otro derecho y sopesarlo con la prueba de interés, o sea, de daño, ahora hablaré más adelante, y la prueba de interés público, que es un ejercicio que normalmente que no estamos acostumbrados a hacer, pero que hay que hacer, y el convenio de Thompson establece eso. Y entonces eso muchas veces da que sí se da la información, pero acceso parcial.
Acceso parcial es que, bueno, se censura alguna información, ya sea de datos personales u otro tipo de datos, información. Entonces se le da acceso al documento, pero no a todo el documento. En ese caso, una de las cosas que se tiene que decir por qué excepción se está quitando esa información del documento. En algunas normativas se establecen que se puede hacer de manera general, sin establecer qué párrafos. En cambio, otras dicen que tiene que decir, cada vez que se quita un párrafo o se tacha, habrá que decir que, pues, cuál es, de todas las excepciones que establece el convenio Thompson, cuál es la que se está aplicando. Alguna incluso que pide un poco más de explicación. Hay una cuestión que se plantea en el propio convenio Thompson, que es que cuando se quita información de un documento y ese documento se puede considerar que no se va a interpretar bien, o sea, que el sentido del documento se puede malinterpretar porque he quitado información que no puedo suministrar, que entonces en esos casos el sujeto obligado no dé la información y lo argumente. Sin embargo, por nuestra experiencia, que un trabajo con periodistas de investigación, vemos que incluso documentos censurados, lógicamente, por las excepciones, muy censurados, puede ser útil la información como datos para seguir investigando los casos que sean de corrupción o simplemente de eficiencia o ineficiencia de la administración pública. Con lo cual, pensamos que aunque Thompson lo permite, pues sería una buena práctica dar la información. Bueno, pues hay una serie de recomendaciones que plantea Thompson. Bueno, lo primero es, obviamente, aunque la ley diga algo, si los sistemas administrativos y de información y procedimientos no están establecidos para el cumplimiento de eso, no se consigue. Y eso genera frustración en la ciudadanía y en los funcionarios. Eso es evidente. En unos estudios que hicimos para la Unión Europea para apoyar la red de comisionados de América Latina y España también, la RTA, indicadores, está publicado, yo creo que es interesante que lo vean. Había diferentes dimensiones. Una es la normativa, que es la de la RTI, que ha presentado Emilio. Es otro modelo, pero es parecido. Otra es la de recursos, organización, procesos y resultados. Evidentemente, pues, si nos quedamos solo en la parte normativa, la normativa no basta. Es imprescindible, pero no basta. Y entonces ahí está todo el tema también de cómo fortalecemos la administración pública a través de capacitación, conocimiento, sistemas de información, procedimientos, etcétera. Voy a una de las partes que se ha mencionado antes y que es básica, que es el tema de las excepciones. Thompson establece 11 excepciones y después hace una especie de excepción especial para jefes de Estado y realeza y coronas. En el caso español tenemos la excepción de la Casa Real pero bueno, no. Y después en el caso finlandés, por ejemplo, la del jefe de Estado, que no es que no dé información, sino que la da por otro canal. Pero me voy a referir únicamente a las 11 excepciones. En realidad, las excepciones parten de esa premisa, es toda la información es pública, toda, porque pertenece al público, porque la lógica en democracia es que lo público es de todos, con lo cual todo el mundo podría acceder, de la manera que se diga, pero acceder a ella, excepto cuando pueda afectar a otros intereses superiores. Y esos intereses superiores o pues, defensa de otros derechos son estos 11. Seguridad nacional y defensa de relaciones internacionales, seguridad pública, prevención de investigación, enjuiciamiento, investigaciones disciplinarias, inspección y control. Bueno, no voy a enumerar todos. Y todas las leyes y normativas pues lo hacen de una manera o de otra. Como pueden observar, hay países donde la ley habla de prueba de daño e interés público, países que solo hablan de pruebas de daño, y países, o sea, normas de países, y países que solo hablan de pruebas de interés público para dar a acceder.
Y ahí es muy importante porque cambia totalmente, o sea, la cuestión ya no es, porque uno de los problemas que existe es que lo que normalmente se pone como excepción se convierte en la regla general muchísimas veces y no se da la información. ¿Por qué? Bueno, primero porque tienes un argumento para no darla como sujeto obligado. Pero segundo, porque muchas veces tienes que generar un análisis complejo y con lo cual tomo el principio de precaución, no la doy y ya está, que recurran, que apelen. Y eso es un problema, porque al final el ejercicio no se desarrolla. No se desarrolla ni por la parte administrativa ni se desarrolla por la parte de la ciudadanía. Y ahí es lo que establece en la prueba de daño e interés público, que hay que mirar caso por caso. No se pueden generar criterios generales. Bueno, hay jurisprudencia, obviamente, y también hay pues, recomendaciones de los órganos de supervisión, que son criterios a interpretar. Pero hay que mirar caso a caso la información que se solicita. Bueno, no voy a... España es una de las leyes, la española es una de las, bueno, es de las recientes, como se ha comentado, aunque desde mi punto de vista mejorable, sin duda alguna, pero en el lado de lista de excepciones es de la más completa, es junto a Albania. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es cómo se aplican excepciones. Y después hay otras leyes que es muy interesante, esto es que ya definen la obligación de hacer la prueba de interés público, que se considera interés público siempre que afecte o a temas de corrupción, fraude, delitos penales, amenazas a la seguridad pública, a la vida, a la salud, así como al medio ambiente. Hay unas leyes que ya definen un poco más a qué se está refiriendo. Bueno, después tenemos otro reto, que es el tema de la clasificación de los documentos. Los documentos muchas veces pues, se clasifican desde reservados, confidenciales, solo para temas internos. Bueno, una de las cuestiones que se plantean es que no se sobreclasifique, porque uno de los problemas que hay es que al final, están los de seguridad que están clasificados, incluso en la OTAN, establece el riesgo de sobreclasificación, porque si no perdería la naturaleza de por qué se clasifica la información, ¿no? Y hay leyes que establecen, en el caso de Suecia, por ejemplo, que establecen que incluso la información clasificada debe pasar por la prueba de interés público también y por la prueba de daño. Otra de las colisiones que se están viendo fundamentalmente es con la de datos personales, con la de privacidad. Ahí hay que volver otra vez a lo mismo, o sea, el tema de la prueba de interés público y de daño. De todas formas, una de las cuestiones, por ejemplo, que estábamos debatiendo ayer en una de los de gobierno abierto, del plan de gobierno abierto, el quinto plan de gobierno abierto, es precisamente cuáles son los datos que pueden ser publicados proactivamente. En muchas leyes se establecen que para, por ejemplo, declaraciones patrimoniales de altos funcionarios o responsables públicos sí que podrían ser publicadas. O el tema de registros de grupo de presión o de lobby. Ahí, claro, no tendrían utilidad si no se dan datos concretos. Diferentes normativas establecen que, pese a que puede haber un riesgo de protección de datos personales, sin embargo, la prueba de interés público dice que es mejor publicar que no publicar. Por eso es importante que entendamos que estas excepciones o estas limitaciones deben ser interpretadas caso a caso, no pueden tomarse por regla general. Otra cuestión importante es que en muchas normativas se establece que el tiempo de excepción, bueno, de hecho Thompson lo define, no define los años, pero sí define que habría que definir cuál es el tiempo en el que se aplica la excepción, porque no es por siglos y siglos. O sea, es decir, esta información está fuera del acceso a la información, pero ¿por qué plazo? Y después está el tema de las apelaciones. Las apelaciones hay
bueno, hay diferentes formas. Una de ellas es interna, en algunos casos, países requieren un procedimiento interno dentro de la administración, normalmente de rango superior al que ha denegado la información o al que ha dado una información que no satisface. Muchos también hay una comisión independiente, externa. Todos, evidentemente, tienen el derecho de acceso a tribunales, pues es un derecho humano también, al debido proceso. Y después, en algunos casos, como tiene una tradición más de defensoría del pueblo, pues también están dentro de esa lógica. Bueno, como vamos retrasados, desde nuestro punto de vista, es imprescindible un órgano de supervisión independiente y, de hecho, darle recursos. Uno de los problemas que existe muchas veces es que falta independencia del órgano de supervisor y no hay recursos. Y después el mandato sancionador o, bueno, supervisor, inspector, sancionador, pues tampoco es aplicado. Y entonces eso hace que la propia ley de acceso a información, cuando es incumplida reiteradamente, pues, bueno, voy a poner solo un ejemplo. Muchas solicitudes de información que han sido rechazadas por la Administración Pública Española, bueno, en otros países supongo es parecido, en la práctica, cuando el Consejo de Transparencia da un veredicto de que se tiene que dar, muchas veces el Estado litiga administrativamente contra esa decisión. Y nos encontramos ante la paradoja de que tenemos un abogado del Estado, por un lado, pagado con dinero público, defendiendo que no se dé la información, y después un abogado del Estado, también por otro lado, defendiendo que sí se dé la información. O sea, es una absoluta paradoja. Lo que podría ser una excepción, porque podría ser una excepción incluso interesante, se está convirtiendo muchas veces en norma. Y eso significa que no está funcionando en la práctica el derecho a acceso a información. Entonces, bueno, quería dejarlo también para el debate. Bueno, y yo lo voy a dejar ahí. Simplemente estas son recomendaciones sobre el organismo independiente para que sea eficaz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Carlos, por ajustarte al tiempo. Creo que queda poco. Estamos ya sobre el tiempo, 5 minutos. ¿Alguna pregunta del público, alguno de los ponentes, o para que respondan todos? Bueno, a mí me surgen muchos, quizás por el sitio en el que estoy. A mí me encantaría tener de cabecera a los tres y hacerle mil preguntas, mil preguntas. Bueno, hay una que es obligada, porque yo creo que Concha ha tenido ocasión de dar su opinión sobre las modificaciones posibles de la norma o en qué términos se puede reforzar el espacio de certeza, por así decirlo, jurídica. Y me gustaría conocer el criterio de Emilio sobre alguna de ellas. Voy a dejar aquellas que has comentado. Una de ellas es si se adapta la norma de transparencia actual a la nueva administración, el uso de herramientas algorítmicas. Me gustaría saber también si tienes opinión, también a ti, sobre si es necesario precisar los regímenes específicos de acceso, un poco cómo enlaza esa nueva doctrina del Tribunal Supremo. Bueno, y lo dejo ahí. Hay muchas más cosas, creo que casi todas las has comentado tú, al menos de lo que nos preocupa. Cualquiera de los dos. Pues muchas gracias y con la brevedad que me pides, porque dan ganas en la primera pregunta de decir, he venido a hablar de mi libro, no, en el sentido, quiero explicarle. Sobre esa materia justamente, la aplicación de la normativa de transparencia y la publicidad de los algoritmos, pues pueden leer con mucho más detalle y por lo tanto eso me remito, va a salir justo en abierto en este número de la revista andaluza de Administración Pública que patrocina el Instituto de Administración Pública, una reflexión en la que ahí pueden ver los detalles, pero yendo a la respuesta en un minuto, en 3 minutos,
Decir que efectivamente, como saben muchos de ustedes, porque son expertos en transparencia de tanto el público como también la mesa, pues es algo que se está planteando, se ha planteado sobre todo, pero no solo al Consejo Estatal, también a los autonómicos. De hecho, el primero que se le planteó fue al catalán antes que al estatal. Y es una materia complicada. Se ha pedido acceso al código fuente o al algoritmo, que son cosas diferentes, pero esto llevaría una sesión, por tanto, acceso a los algoritmos, vamos a decirlo así, de una serie de aplicaciones informáticas utilizadas para la gestión administrativa. Y ha habido un cambio en el Consejo de Transparencia Estatal y una respuesta en los tribunales. El Consejo Estatal inicialmente fue desfavorable y se apoyó en la propiedad intelectual, en el perjuicio de la propiedad intelectual que podía suponer. Sin embargo, por cierto, ha sido una ONG Cibio la que ha llevado toda la voz cantante en esta concreta materia. Pero después, precisamente al hilo de esta actividad de Cibio, diría yo, a partir de ahí, a partir del segundo pronunciamiento, sí fue favorable al conocimiento del algoritmo pleno directo, a que, siguiendo el razonamiento del reclamante, no basta dar explicaciones, sino que hay que conocer, hay que poder testar el algoritmo y, por tanto, dar traslado del mismo. Y en esa posición se mantuvo. Los tribunales, sin embargo, y esto ya ha llegado a la Audiencia Nacional, primero al Juzgado Central y después a la propia Audiencia Nacional, han sido reacios. Han establecido dos máximas. Una, que sí hay propiedad intelectual sobre los algoritmos, incluso cuando el algoritmo ha sido desarrollado por la propia Administración, cosa que negaba el Consejo de Transparencia Estatal y apoyado en la normativa, pues ha puesto de manifiesto que sí hay propiedad intelectual, pero ha puesto de relieve algo que me parece más importante, y es que en estos casos no está en juego solo la propiedad intelectual, sino que pueden estar en juego muchos de ese listado que Carlos nos ha mostrado y que está en la ley española, que reproduce Tromso prácticamente con alguna deficiencia. Pueden estar en juego intereses públicos y privados, la protección de datos, intereses comerciales o públicos, la seguridad, la persecución de ilícitos. Si se conoce, si se puede tener un acceso directo al algoritmo. Y al respecto, por comparación, con el derecho francés, en el derecho francés se ha modificado la normativa de acceso, se han introducido expresamente los algoritmos como objeto del derecho de acceso a la información y también se ha introducido la seguridad informática como límite. Porque lo que ha dicho la Audiencia Nacional y lo que era el razonamiento de la Administración, que ha acogido tras un peritaje del Centro Criptológico Nacional, es que efectivamente dar acceso directo al código fuente pues puede entrañar graves riesgos a la integridad de los datos personales, dado que son aplicaciones que están conectadas con bases de datos de la Seguridad Social, con bases de datos en otros casos de sanidad, con bases de datos de Hacienda, por supuesto, porque comprueban los requisitos económicos, y en otros casos pueden dar origen a peligros para la propia seguridad pública. Piensen que hay, con esto concluyo, piensen que cuando se habla de algoritmo, en realidad se habla de cosas bastante diferentes a veces. Unos son programas informáticos que traducen la programación que ya está en la norma para simplificar la gestión. Bien, ese es el caso del bono social que ha llegado a la Audiencia Nacional. Pero hay otros casos que eso no es inteligencia artificial en realidad. Los casos de auténtica inteligencia artificial, estamos en los albores del conocimiento de que sea y de su desarrollo, pero a día de hoy se refieren más a la utilización de inteligencia para fines predictivos, para establecer a quién se inspecciona, dado la información que el cruce de millones de datos da sobre posibles defraudadores, para establecer dispositivos policiales, etc. Y bien, en estos casos, conocer el código fuente puede poner en riesgo también esos importantes intereses públicos que están en juego, públicos por tanto, y datos personales. Así que la Audiencia Nacional no ha permitido el acceso directo, ha ratificado el pronunciamiento del Juzgado Central y ha apoyado en este concepto que no está en nuestra ley de transparencia de seguridad informática, pero que conecta con otros límites. Y hay que decir, en mi opinión, que eso está en línea con el derecho comparado y está en línea con el reglamento de la inteligencia artificial, que se encaminan todos ellos no al concepto de acceso directo, sino al concepto de explicabilidad, de que los ciudadanos tienen que conocer cómo funcionan, cuál es la lógica del sistema para poder conocer la motivación de las decisiones. En esa línea va la normativa y en esa línea creo
que no se les debería pedir, no es la vía, y esa es la conclusión del trabajo, no es la vía la de pedir caso por caso a los consejos de transparencia que hagan algo que no están capacitados tecnológicamente para hacer, que es desvelar una caja negra de un algoritmo, sino es el legislador el que tiene que establecer los parámetros que pueden incluir esa explicabilidad en los propios portales de transparencia y de funcionamiento. Por esa vía ha ido la primera ley que ha introducido una regulación, ley de transparencia, que es la ley de transparencia de la Generalitat de Valencia, la 2.0, la actual ley. No sé si ya que pasa el micrófono por mí, pues puedo decir brevísimamente, solo para decir que estoy, por supuesto, de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Guichot, pero yo creo que es materia que tendría que abordar ahora la ley estatal. Me parece que es la ley estatal la que tendría que hacer una regulación más precisa hoy del objeto del derecho de acceso. Esa fórmula novedosa en 2013, creo que de su artículo 12, de los contenidos y documentos, pues hoy de la mano de estas nuevas realidades, pues precisaría una nueva regulación del objeto y de sus límites. Diría otras cosas, pero no. Muchas gracias. Sí, el tiempo. Creo que quieres contestar de eso. Solo un momento. A ver, ahora mismo se nos presentan muchísimos desafíos y uno de ellos es ese. Por el lado de la seguridad es un buen argumento, la seguridad, pero también hay un riesgo claramente de vulneración de derechos y discriminación en los propios algoritmos tomados, no solo por la institución pública, sino los privados también. Y eso es uno de los desafíos éticos que hay ahora mismo. O sea, evidentemente hay un razonamiento, si tú dices la lógica predictiva para la detección de delincuentes, pues obviamente estás generando ineficiencias en la misma. Pero también es cierto, y hay casos en Europa, que se ha demostrado a través del sistema judicial que ha habido una discriminación en el uso simplemente por el origen nacional de la persona a la hora de recibir pues ayuda pública, como en el caso holandés, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que realmente debemos solventar a través de la normativa y, bueno, y de las sentencias. Muchas gracias. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Bueno, yo me he quedado con varias frases muy, muy interesantes. La mejor ley no lo es todo. Creo que todos casi pensamos lo mismo. Hace falta un compromiso de los directivos políticos y administrativos. Hace falta preparación de la administración, creo que lo está expresamente. Y yo creo que te ha tocado a ti hablar del marco de certeza jurídica, que es necesario perfilarlo y completarlo, tanto en cuanto a los derechos, las obligaciones y obligados, y sobre todo las instituciones de garantía y control, ya sea bien procedimental, reclamaciones o autoridad independiente de control. Y poco más. Muchas gracias. Yo creo que son las 11:30, ¿no? Bueno, gracias a todos.